Ok, al aire, ok. Me cogió por sorpresa. Hola a todos, bienvenidos a una transmisión más de El tema es este. Bien, hoy, como ven ahí en el título, en la descripción, pues vamos a ver algo que se llama acerca de la maldad en el mundo. ¿Por qué la maldad en el mundo? Verán, hay una cantidad de jóvenes, sobre todo cuando yo era docente, cuando me desempeñaba como docente, muchos de mis alumnos siempre me preguntaban, venga, pero si existe Dios, ¿por qué hay maldad en el mundo? Excelente pregunta. Venga, pero es que si Dios es tan piadoso, entonces ¿por qué la gente se muere de hambre? ¿Por qué eh, violan niños? ¿Por qué los matan? ¿Por qué la violencia contra la mujer? También la violencia contra el hombre, porque no es solo por un lado, es por ambos lados, ¿sí? ¿Por qué roban a la gente? ¿Por qué matan? ¿Por qué? Es decir, esas preguntas son excelentes acerca de la maldad en el mundo. Pues bien, antes de ir a la parte chévere, veamos qué nos dice nuestra buena amiga Wikipedia, perdón, lo que nos dice nuestra amiga Wikipedia acerca de lo que es mal o maldad, qué significa. Bien, Wikipedia lo dice de esta manera. Dice, el mal o la maldad, perdón, corro el mouse, ahora sí. El mal o la maldad es una condición negativa, relativa, atribuida al ser humano que indica ausencia de moral, bondad, caridad o afecto natural por su entorno y quienes le rodean. Actuar con maldad también implica contravenir deliberadamente usando la astucia. Bien, contravenir deliberadamente, es decir, la maldad es hacer algo que usted hace conscientemente, ¿ok? Según lo que nos dice aquí Wikipedia. Nos sigue diciendo, contravenir deliberadamente usando la astucia los códigos de conducta, moral o comportamiento oficialmente correctos en un grupo social. Eso es lo que nos dice Wikipedia. Palabras más, palabras menos, nos dice que básicamente la maldad es ausencia de que una persona tenga moral, bondad, caridad, amor, no solo por su entorno, sino por quienes lo rodean, y que cualquier persona que hace maldad lo hace conscientemente. ¿Ven? Entonces es algo que se piensa, o muchas veces, ay, es que, como, digamos, como lo que pasó hace poquito con el caso de Juliana Zamboni, que el hombre, pues, que cometió este acto, pues decía que no, que era simplemente bajo el efecto de la droga, qué sé yo, no, pero la maldad se hace de forma consciente, así de simple. Bien, ahora, es bien interesante este asunto y este tema. Juliet, ¿cómo estás? Kate, lo mismo, saludos, dos ex estudiantes mías, un saludo gigante para ustedes. Pero entonces es interesante ver el hecho de cómo Wikipedia define lo que es malo, lo que es maldad. Si hay tanta maldad en el mundo, tengamos en cuenta que cada persona es consciente de la maldad que hace. Es decir, después de los 7 años, psicológicamente hablando, después de los 7 años, un niño o una niña es consciente ya de lo que hace. Antes no. No podemos culpar a un niño de 2 años que tal vez le pegó a otro porque para esa edad no es consciente. Todos los profesionales de la rama de la psicología así lo han estudiado, lo han determinado. Pero una persona ya o un niño después de los 7 años ya es consciente de la maldad que hace. Bien, entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que ver el hecho de que si hay maldad en el mundo es porque a la gente le gusta hacer el mal. Listo. Listo. Que tal, bueno, volvemos a la pregunta que me hacían muchos jóvenes, pero si hay tanta maldad en el, o sea, si hay Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Bien, esto se debe a que el ser humano elige hacer lo malo. Ahora, miremos qué nos dice la Biblia con respecto a esto del mal, qué es lo que va a pasar con respecto a esto, por qué hay maldad en el mundo. Pues bien, en los evangelios nosotros encontramos un versículo muy conocido, eso lo encuentran ustedes en Mateo 24 y el versículo 12, que es una de las tantas señales que Jesús dice que que se van a manifestar antes de que Él regrese por segunda vez. El versículo 12 de Mateo 24 nos dice, y con el crecer de la maldad, ¿sí?, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que nos dice el versículo. Ahora, si se dan cuenta, y bajo el orden que nos presenta aquí este versículo, jóvenes, es que con el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfría.
Si esto lo tomamos o lo unimos junto con lo que nos dice Wikipedia, prácticamente la maldad es ausencia de amor por el entorno y por quienes nos rodean, llámense árboles, animales, personas, todo ese tipo de cosas, eso es maldad. Bien, ahora, bajo los términos bíblicos, voy aquí a tomar un pequeño tablero que tengo para algunas clases de inglés que dicto particulares, ahí está. No sé si lo vean bien, ojalá lo vean bien. Estamos viendo allí cuál es la definición bíblica de la palabra maldad. Viene de una palabra griega que se llama anomía. La palabra anomía se compone de dos palabras griegas, la palabra a, que significa sin, y la palabra nomos, que significa ley. O sea, básicamente esta palabra anomía, ¿sí? que es la que encontramos en Mateo 24 y el versículo 12, se nos dice que anomía prácticamente es infringir la ley. Anomía es iniquidad, anomía es violación de la ley. Bien, en otras versiones se traduce como la palabra pecado. Entonces la Biblia define el pecado como infracción de la ley. La Biblia define pecado como maldad. La Biblia define pecado como anomía, que es una persona que le gusta vivir sin ley. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la situación actual? Mucho. ¿Por qué? Si bien es cierto, por lo menos en Colombia, nuestra constitución política señala que cada persona tiene derecho a su libre desarrollo de la personalidad y sí, ok, eso se respeta. Sin embargo, esto se ha tomado de muy mala manera con el hecho de que hoy en día ese libre desarrollo de la personalidad en muchos jóvenes implica, o ellos lo toman de esta manera, con el hecho de que ellos pueden hacer lo que quieran. Eso implica desobedecer a sus padres. Eso implica el hecho de meterse cualquier sustancia psicoactiva, porque eso es libre desarrollo de la personalidad. Eso implica también el hecho de tal vez embarazarse a una temprana edad o de tener relaciones sexuales a una temprana edad sin una preparación profesional. Es decir, todo ese tipo de cosas son anomía. Bien, hay un orden para todo. Dios nos dice que hay un orden para todo. Hay un orden para las cosas, hay un orden para hacerlas de manera correcta. Sin embargo, tú eres quien decide si te saltas ese orden o no. Pero tu decisión, o en tu decisión, tú no puedes culpar a Dios. Bien, entonces, en cada persona que decide hacer lo malo, como este señor que decidió violar y matar a esta niña Juliana Zamboní, como pasó aquí en Colombia, un caso lamentable, como son muchos casos lamentables, con muchos niños que pasan en Colombia, son muchos los casos, son decisiones propias del ser humano. Son decisiones propias del ser humano. ¿Por qué? Porque son faltos de amor, porque no tienen amor natural por su entorno, porque les importa un bledo lo que les pase a ustedes, sobre todo los jóvenes, porque vivimos en una sociedad donde prácticamente nos llenamos de consumo, pero no se está preocupando de verdad por hacer una formación moral en ustedes. Y eso implica el hecho de que tantos jóvenes hoy en día cometan demasiados errores y se metan en las cosas que no tienen por qué meterse y escuchar cosas que no tendrían por qué escuchar, o inclusive iniciar cosas que no están preparados para tan corta edad. Entonces, sencillamente, este video sí fue más corto que los demás. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? La simple, llana y sencilla razón es porque es el hombre quien decide ser malo. Es el hombre quien decide que el mundo o que las personas que están a su alrededor le valgan 5, al igual que los animales. Por eso tanto maltrato, por eso tantas cosas, tantas injusticias, inclusive los casos de corrupción que se están viendo en el gobierno. Porque lo único que importa es el yo. Aquí nos enseñan a nosotros primero yo, segundo yo y tercero yo. Pare de contar. Eso es todo lo que nos enseñan. Pero sin embargo la Biblia nos da algo bien diferente. Quien quiere ser primero debe servir a su prójimo. Este mundo, o bueno, como Dios o el propósito de Dios que quería al principio, era que todos nos ayudáramos los unos a los otros, sin perseguir deseos egoístas. Pero la elección del ser humano, ¿cuál es? Entonces, si Dios establece una ley, si Dios establece unos principios, si Dios establece unos parámetros para vivir moralmente bien, pero el ser humano decide hacer lo malo, pues ahí no podemos culpar a Dios.
Es claro ese punto. Ahora, en este tablero, lo voy a poner otra vez, aquí en el tablero veíamos, a ver, cuadro, eso, ahí está. En este tablero nosotros veíamos la definición bíblica de lo que es maldad, que es violación de la ley. Pero entonces ahora viene la pregunta. Ok, si la maldad es violación de la ley, ¿a cuál ley se está refiriendo la Biblia entonces? Y es una excelente pregunta. Bien, en sus casas, en sus Biblias, por favor, vayan al segundo libro de la Biblia, que se llama el libro de Éxodo. Allí ustedes van a encontrar el capítulo 20, ¿bien? Y en ese capítulo 20 vamos a encontrar algo muy interesante que nos va a hablar exactamente de lo que nos habló Wikipedia, ¿bien? Entonces, voy a volver a repetirlo, lo que nos dice Wikipedia. La maldad es una condición negativa atribuida al ser humano que indica la ausencia de moral, bondad, caridad o afecto natural por su entorno y quienes le rodean. Bien, entonces, con esto en mente, voy a leer 10 cosas, muy rapiditas, y ustedes sacarán sus propias conclusiones, si eso tiene que ver con amor o no, y si el hecho de no hacer estas cosas implica falta de amor. Bien, vamos a empezar de abajo para arriba. En Éxodo capítulo 20 y el versículo 17 nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. En ese orden de ideas, entonces, si yo incumplo esto, entonces yo voy a querer la esposa que no, la esposa de otro, yo voy a querer el carro que es de otro, entonces eso me va a implicar a pensar cómo lo robo, cómo se lo quito. ¿Eso no es falta de amor? Versículo 16 dice: no darás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, si yo le invento chismes a mi vecino, a mi vecina, al profesor, como le invento chismes le invento chismes a mi papá, a mi mamá, inclusive a mi propia familia, eso es falta de amor. Levantar chismes contra mis seres amados, eso es falta de amor. Dice el versículo 15: no robarás. No cometerás adulterio. ¿Sí? Hay muchas hay muchas cosas muy interesantes, y es el hecho de que tal vez usted dice, uy, yo tengo mi mejor amigo, mi pana, mi parcero, mi nega, pero si usted le mira a la novia a la cola de su amigo, pues hombre, eso es cometer adulterio. Bien, son cosas como esas. O el hecho de ver a este señor, qué sé yo, un cantante famoso eso es cometer adulterio. Bien. El versículo 13 nos dice: no matarás. Es demasiado claro que si usted mata a una persona, pues es falta de amor hacia su entorno, hacia las personas. Versículo 12 nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Mandamiento muy sencillo. Entonces, jovencito, jovencita, si tú no obedeces a tus padres, si tú estás en constante rebeldía contra tus padres, pues es porque no los amas. ¿Ves? Eso es falta de amor, eso es maldad. El versículo 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si no se santifica, pues estás en maldad. Bien, es decir, si vimos desde el versículo 2 hasta el versículo 17, estamos hablando de lo que nosotros debemos hacer con nuestro prójimo. Y si yo quiero a mis papás, si yo amo a mi prójimo, yo no lo robo, no lo mato, no le miro la novia, no le miro el novio, no lo robo, no le levanto chismes, no le codicio nada, eso es amor por los demás. Entonces, cuando yo falto a esto, es una clara evidencia de que yo no amo a nadie. Yo puedo decirle a mi novia: mi amor, yo te amo, pero me la paso viendo pornografía. Entonces usted no la ama. Ay, sí, mi amor, yo te amo, doy el cielo por ti. Pero pues está buscando a una y a otra, entonces eso no es amor. Bien. El versículo 7 dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ahora, ¿qué es tomar el nombre del Señor Dios en vano? Bueno, eso implica muchísimas cosas. Eso es, sobre todo le cae a muchos cristianos, a los que decimos creer en Dios y lo seguimos y todo. Tomar el nombre de Dios en vano es decir: sí, yo amo a Dios, pero no, yo no cumplo su voluntad. Sí, yo amo a Dios, pero miro a mi prójimo o miro a cualquiera, lo miro mal por la calle y le digo
de groserías, es decir, ¿m? Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Es decir, que soy de Dios, pero no hago su voluntad. El versículo 4 nos dice, no te harás ninguna imagen esculpida, o no te harás ninguna imagen fundida en arcilla, es decir, una imagen, estatua que yo me haga con mis manos. Dice, no te harás ninguna imagen esculpida, ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, o debajo de las aguas, y no te postrarás a ellas. Clarísimo, clarísimo. Y finalmente, el versículo 3 que dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Bien, ¿qué es lo que acabamos de leer? ¿Qué es lo que acabamos de resumir? Sencillamente, los 10 mandamientos. Los 4 primeros me hablan de mi relación con Dios. Los otros 6 me hablan de mi relación con mi prójimo. Entonces, si yo amo a Dios, cumplo todos los mandamientos. Así como lo dicen los evangelios. Cualquiera que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Entonces, ahí está la razón de todo. Jesús dice que en los tiempos finales, por causa de que la gente viola la ley de Dios, o por causa de la anomía, o por causa de la maldad, el amor de muchos se enfría. ¿Por qué pasa eso? Sencillamente porque la gente olvidó los mandamientos de Dios. Si la gente comete el mal, es porque decidió hacer el mal, pero también se debe al hecho de que ya los mandamientos de Dios hoy en día no valen nada para mucha gente. Los mandamientos de Dios no tienen relevancia para llevar una vida moral correcta. Y eso tiene que ver con cosas que te enseña la nueva era hoy en día. La nueva era te enseña, por ejemplo, no hay verdad absoluta. Lo que tú creas es la verdad. Es un término bastante peligroso. Volviendo al tema, ¿por qué? Tal vez para este señor Uribe Noriega, que cometió pues este acto realmente reprochable, inaceptable, tal vez para su verdad, tal vez para su forma de pensar, lo que él estaba haciendo era correcto. Pero es lo que te enseñan hoy en día. Lo que tú pienses es lo que vale. Tu verdad es la verdad absoluta. ¿Ok? Eso es lo que te enseña la nueva era. Pero es diferente las cosas. Tal vez para aquella persona que está acostumbrada a ir a atracar a otras, dentro de su pensamiento está bien, porque dice me voy a trabajar. Roba a personas, le roba lo que trabajan durante un mes, pero para esa persona está bien. Pero para otros está mal. Entonces ahí es necesario empezar a definir quién es o quién define qué es lo bueno y qué es lo malo. Para nosotros los cristianos, para los que creemos en Dios, para los que queremos llevar un camino bien, sabiendo que somos imperfectos, pero queremos llevar un camino bien, quien define lo bueno y lo malo es Dios. Listo. A mí nadie más me define qué es bueno y qué es malo. Y estamos viendo un ejemplo aquí en sus 10 mandamientos. Eso es clarísimo. Entonces, mis queridos jóvenes, para terminar, ténganlo muy en cuenta. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Primero, la gente decide hacer lo malo. Y segundo, casi todo el planeta se ha olvidado de los mandamientos de Dios, que me hablan acerca del amor hacia Él y el amor hacia mi prójimo. Mañana vamos a ver un tema bien interesante, ¿de dónde nació la maldad? Entonces, sí, porque si hay cosa bien, pues tiene que haber algo mal, pues ¿de dónde nació ese mal? ¿De dónde viene? O sea, ¿quién lo creó? ¿O qué? ¿O cómo fue la cosa? ¿Fue Dios o no fue Dios? ¿Qué pasó? Eso lo vamos a ver mañana. Quiero enviar nuevamente un saludo a Lady Saena, también a Richard Andrés, y quienes nos estuvieron acompañando durante toda la transmisión, Julia Romero y también Kate. Dios les bendiga, espero que estén muy bien, y a todos los que nos están siguiendo en la transmisión y que nos siguen después de la transmisión en directo, que es, bueno, algunas personas de Honduras, otras de Argentina, en fin. Saludos a todos, no se pierdan el tema de mañana, de dónde viene la maldad, de dónde nació. Bien, entonces chicos, juiciosos, nos vemos y el tema es este.